Supongamos que estas piezas estuviesen a la venta y me interesan. Yo me acerco y las miro. Las miro una a una para decidir cuál compro. Pero una de ellas tiene una particularidad y yo no lo sé. La particularidad es que es una pieza nueva. Tiene apenas 4 años. Es moderna. Y yo voy y la elijo precisamente a ella, sin saberlo. ¿Qué he comprado? ¿Una falsificación? ¿Una copia? ¿Una reproducción? ¿Una réplica? Bueno, todo depende de varios factores. A lo largo de este vídeo vais a ver numerosas piezas. A menos que yo indique lo contrario con una descripción, todas las que veréis son modernas, imitando a las del siglo XVII, XVIII o XIX. Pero, ¿son falsificaciones? ¿Son réplicas? ¿Son copias? Vamos a verlo. Saludos, soy Ruiz el Viejo y esto es Antiguo Acero Español. Tenemos que entender estos 5 términos según la RAE. Original: dicho de cualquier objeto que ha servido como modelo para hacer otro u otros iguales a él. Réplica: copia exacta de algo, especialmente de una obra artística. Reproducción: cosa que reproduce o copia un original. Imitación: objeto que imita o copia a otro, normalmente más valioso. Falsificación: acción y efecto de falsificar. Bien, esto, que parece muy sencillo de definir, en realidad no lo es tanto, y determinar qué es qué a veces, por ejemplo en términos artísticos o en términos legales, no es tan sencillo. Por eso voy a dejar claro que para no hacer este vídeo innecesariamente largo, con todas las variables que afectan más a otro tipo de obras de arte que a las que estamos buscando, las cuales no nos interesan en este vídeo, lo voy a exponer desde el punto de vista únicamente de la armería antigua, pues aunque hay similitudes en los problemas, también hay diferencias. Yo lo voy a exponer desde mi punto de vista, parecido o igual que el de la RAE. La imitación en la cuchillería tiene como objetivo crear una copia de una pieza similar en vista, pero esta normalmente no alcanzará los niveles de fidelidad en cuanto a los materiales y la calidad. Las imitaciones suelen esforzarse poco para engañar a la gente. Es la hermana vaga de la falsificación profesional. Hay diferentes niveles de imitación, y no todas tienen por qué ser de mala calidad. En cuchillería puede haber imitaciones que son de gran calidad, pues algunas marcas se limitan a copiar la forma o el estilo de otra marca. Normalmente la imitación de baja calidad no engaña a nadie. Más bien, el que compra una imitación que a simple vista se percibe en la baja calidad de los detalles o materiales, se está engañando a sí mismo. Para la cuchillería antigua, las imitaciones no son un problema, ya que en el caso de piezas antiguas, lo que se hacen son más bien falsificaciones, más que imitaciones. Las imitaciones afectan más a la cuchillería moderna. Copiar ciertas piezas con una clara denominación de origen en sus formas que pertenecen a un país o una región concreta de un país, imitando sus formas y materiales para venderlos normalmente a menor coste que el original, y por supuesto con menor calidad. Cuchillería tan específica y concreta como la cuchillería canaria sufre imitaciones de China, por ejemplo. Es típico en la actualidad que una empresa saque un modelo de cuchillo y otras empresas copien o imiten sus formas o características sin necesidad de falsificar la marca del modelo original. En fin, no voy a alargar con esto, pero si la pieza de imitación usara el logotipo o marca de la pieza original o una denominación de origen,
Estaríamos ante una falsificación y no una simple imitación. ¿Reproducción o réplica? Bueno, aquí hay gente que a veces diferencia estas dos palabras. Una solo se limita a copiar y la otra lo hace fielmente. Pero no voy a entrar en discusiones lingüísticas. La realidad es que usamos esta palabra como sinónimo una de la otra. La reproducción o réplica suele tratar de crear fielmente una copia del original. Por ejemplo, en el caso de los museos, pueden replicar una espada en su grandeza, tratando de ser lo más fiel posible a la original. Aunque no tiene por qué usar los mismos materiales, aún más cuando estos sean extremadamente valiosos, raros o ilegales, los cuales pueden ser sustituidos por otros que a simple vista parezcan idénticos, lo que significa que también reproducirán sus defectos de fabricación y sus deterioros. Las espadas antiguas, incluso las más espectaculares, tienen sus defectos y desigualdades en sus hojas o guardas. Hay espadas muy famosas que cuando las examinas de cerca ves mucha imperfección que hoy no encontrarás o no tienes por qué encontrar en un taller actual. Y es que guste o no, tenemos mejores medios y conocimientos hoy en día. En ocasiones, la reproducción puede ser también una reconstrucción, que pueden incorporar partes que le faltan a la pieza original por los años o los elementos. Y en base a los conocimientos que se tienen sobre el arma o el mismo tipo de arma de la época, quedando partes reproducidas que faltan en el original a juicio de los expertos. En ocasiones, se reproduce una pieza para que la original pueda ser guardada y esté a salvo de los elementos. Esto ocurre con algún arma de alguna figura religiosa valiosa, como por ejemplo el cuchillo de plata de la imagen de San Bartolomé, en Borja, Zaragoza, o la famosa espada de San Pablo, con la que supuestamente Nerón cortó la cabeza de San Pablo. Dicha espada fue traída a Toledo en el siglo XIV y desapareció al estallar la Guerra Civil. Fue la obsesión de Franco encontrarla, pero sin éxito. La espada desapareció en realidad 2 veces, y se creó una reproducción que también desapareció. Por suerte, la fábrica de armas de Toledo había creado una segunda copia, que se conserva aún en el Museo del Ejército. Otro tipo de reproducciones no son dirigidas a piezas concretas, sino a un estilo de pieza que se producía en el pasado, creando una pieza totalmente nueva y original, partiendo de los parámetros que dictaba la época. En España encontramos algunos muy buenos profesionales que hacen este tipo de trabajos. Concretamente conocí a uno de estos al empezar este proyecto de Antiguo Acero Español. Él es don José Rico Barceló, el cual ha viajado para aprender directamente de uno de los más grandes, prestigiosos grabadores de armas europeos, Alain Lovenberg. Don José hace algunos trabajos para sí mismo, los cuales hablan por sí solos. Podéis ver que es un trabajo de joyero, de una calidad indiscutible. Abajo en la descripción os dejo un enlace a su Facebook personal para que podáis visitarlo. La reproducción que nos interesa en este capítulo, a los que nos dedicamos a las armas históricas, es esta: la reproducción fiel de una pieza concreta o de un estilo de piezas del pasado. En las reproducciones o réplicas hay niveles, y depende siempre del dinero y la disponibilidad de los materiales de la pieza original. Estos muchas veces tienen que ser sustituidos cuando son demasiado valiosos. Es el caso de piezas con oro, plata o piedras preciosas. También por la falta o escasez de los materiales, o la ilegalidad de ciertos de ellos que hoy en día no se pueden conseguir. Por ejemplo, huesos o cuernos de animales protegidos. En España, los famosos cuchillos de Sastago tenían tradicionalmente, como ya expliqué en un pasado vídeo, conchas de un tipo de almeja de río que hoy está protegida y es ilegal capturarla. No obstante, se siguen produciendo, pues algún artesano conservaba aún reservas de estas conchas cuando aún no era ilegal su captura. La pieza puede ser reproducida para exhibición, conservarla en casa, expuesta o guardada, y estas no necesitan ciertas características que pueden tener las armas originales y que no se perciben a simple vista, como ligereza, el punto de equilibrio, revenido, dureza o flexibilidad. Caso de muchas navajas o cuchillos o espadas colgadas en la pared, que no necesitan de estas características. Resumiendo, estas no son aptas para su uso como arma o herramienta con eficacia.
o también pueden ser creadas para su uso práctico, su uso en el día a día. Es el caso de las espadas para la práctica de esgrima o la destreza, con las mismas características de peso, equilibrio, templado y revenido, con sus diferencias únicamente si la intención es el entrenamiento con ellas en solitario o si es para el combate con protecciones. Esta última tiene que diferir de la copia original en varios puntos para no matar a tu compañero, que la hoja sea negra, tiene que ceder con facilidad al contacto con el cuerpo del contrario. Esta es la ventaja que no tienen los cuchillos de entrenamiento metálicos, que no doblan en su hoja, pero te pueden dejar doblado. En ocasiones la reproducción puede tener nuevos tipos de materiales, pero manteniendo las líneas y esencia en diseño que la pieza original, o una pieza nueva con los estándares de la época a imitar. Lo paradójico de todo esto es que una reproducción de una pieza de cuchillería como esta que estáis viendo del siglo XVIII, por poner un ejemplo, puede ser idéntica en formas y tamaño, pero superior en calidad de trabajo y materiales, ya que hoy en día la calidad del acero y el conocimiento de los artesanos preparados es muy superior a los de antaño. Y es que hay algún secreto que los viejos artesanos se llevaron a la tumba, pero hoy los que tenemos a nuestro alcance superan a esos secretos. Si veis que artesanos tratan de trabajar en esos secretos, es solo por curiosidad histórica, no por mejorar la calidad de sus trabajos. Hoy un artesano, informado y preparado, tiene conocimientos metalúrgicos, químicos, conoce la física y cómo afecta esta a los materiales, y gracias a las fotos de estos procesos bajo microscopios, se sabe lo que ocurre ahí dentro. Le permite comprender lo que está sucediendo en su acero, prevenir o solucionar problemas, o incluso buscar nuevas soluciones y abrir nuevas vías. Voy a poner un ejemplo que tenemos en España. Muchos conoceréis la famosa Escuela de Herreros de Toledo, bajo la dirección del gran maestro don Ramón Recuero, que enseña e imparte cursos en su fragua y fuera de ella a nuevas generaciones de herreros, haciendo un trabajo impagable hoy en día. Bien, una de estas personas que encontramos allí es a don Víctor Manuel Acosta Aparicio, que tras trabajar en un centro de investigación de tecnologías físicas durante 19 años, un buen día decidió cambiar su trabajo por la fragua, aplicando todos estos conocimientos a la herrería artesanal tradicional y a su enseñanza. Una fusión de tradición y conocimientos antiguos con los modernos, algo que solo puede traer beneficios en este mundo del acero, que parece estar despertando a una nueva época. Y esto es un ejemplo de su trabajo, un cuchillo creado por el propio Víctor, una pieza única de altísima calidad, basado en modelos del siglo XVIII y XIX que, como decía antes, no se inspira en una pieza concreta, sino a un modelo de cuchillo del que ya hemos hablado en el capítulo de los cuchillos flamencos. Abajo, en la descripción, os dejo también los enlaces tanto a la página de la Escuela de Herrería como a la de Víctor, y os recomiendo seguir sus redes y sus vídeos. Falsificaciones. La falsificación que nos afecta en el mundo de las armas blancas antiguas, y en España sobre todo en la cuchillería, es la que trata solo de crear una pieza lo más fielmente posible de algo más valioso para sacar un provecho económico. ¿Cuál es la diferencia entre una falsificación y una réplica? La falsificación busca hacer pasar una pieza moderna por una pieza antigua para ganar más dinero con ella. Lo paradójico aquí también es lo siguiente. Una buena réplica requiere de tal trabajo, calidad del mismo y de sus materiales, que el precio final de un buen artesano puede ser superior en algunos casos hoy en día a la propia antigüedad. Dicho de otro modo, una reproducción o réplica a manos de un artesano experimentado puede ser más valiosa por su calidad de trabajo, conocimientos y materiales, siendo en realidad un arma mejor que la original y por lo tanto tendríamos y pagaremos más por ella, mientras que parte del gran valor de la pieza original es histórico, que aumenta más o menos por la historia de la pieza, su rareza o cualquier otra peculiaridad que jamás pueda replicar la reproducción, ya sea por materiales ya no existentes o por su historia propia. Hoy, la calidad de nuestros aceros y la técnica y herramientas para trabajar las piezas, en definitiva, la tecnología, es tan alta que se puede fabricar piezas con una calidad en su trabajo y acabados imposibles de conseguir antaño. Pero si un falsificador
quiere ganar dinero, no puede crear una pieza que sale más cara a producir en materiales y tiempo que la propia pieza original que quiere falsificar. Por lo tanto, usará peores materiales e intentará invertir el menor tiempo de trabajo posible para fabricar mayor número de piezas. Y este es el mayor problema de una falsificación. Que mientras con una reproducción tú sabes que no estás comprando historia antigua, pero estás comprando calidad, o al menos estás comprando la calidad por la que tu bolsillo te permite pagar, con una falsificación jamás tendrás la historia y sí una pieza de peor calidad. Resumiendo, mientras un artesano de calidad pondrá su esfuerzo, su empeño y conocimiento en hacer una réplica fiel y de máxima calidad, un falsificador pondrá su esfuerzo, empeño y conocimientos en que ésta parezca antigua. La calidad ya es otra historia. Falsificadores de obras de arte valiosas pueden invertir más tiempo y esfuerzo en sus trabajos, pues la recompensa económica de la venta de una obra de arte puede ser muy alta, pero en armas blancas antiguas estamos hablando de un beneficio entre los cientos de euros o unos miles en casos especiales. Invertir en calidad baja los beneficios a la hora de falsificar armas blancas. No todo el mundo puede permitirse comprar una réplica ni un original. Para eso hay copias que pueden ser también de buena calidad, pero con materiales más económicos, sencillos, o menos tiempo de trabajo en la misma, lo que abarata el costo y los precios. Estas piezas son tan honrosas como cualquiera, pues también, hoy, colecciones albergan este tipo de humildes piezas antiguas y son amadas de la misma manera. Son muchos los hogares en España y resto del mundo que tienen copias o reproducciones de sables japoneses en sus paredes, fabricados en Toledo. Obviamente, jamás será el mismo proceso de fabricación escrupuloso, paso a paso, de un artesano japonés, en cuanto a modo de fabricación, calidad y tiempo. Pero es que no todo el mundo puede permitirse económicamente un sable japonés antiguo, y tampoco moderno. Y es que también son muchos los comerciantes japoneses de sables que no venden sus piezas a cualquiera, y menos aún a personas que no sean japonesas. Y ojo, hoy no voy a entrar en valorar en esta discusión de si la katana es mejor que la espada europea o la europea es mejor que la katana, y si está sobrevalorada o no. Esto lo dejamos para otro día. ¿Cuándo una reproducción de calidad se puede convertir en falsificación? En la cuchillería antigua, una reproducción se convierte en falsificación cuando el fabricante la realiza con la idea de venderla haciéndola pasar por más antigua de lo que es, normalmente usando métodos de envejecimiento de los materiales muy diversos. Hoy, y más como está el mercado de las armas blancas antiguas, sería absurdo hacer eso, ya que, como he dicho, puede costar más dinero una reproducción de calidad moderna que una antigua, al menos en cuchillería. En espadas es otra historia. Mucha gente me dice que la espadería tradicional es muy cara. Yo entiendo que no todos los bolsillos, como he dicho antes, no se pueden permitir una espada artesanal o profesional, pero se sorprenden cuando digo que no es cara, al contrario. Días de trabajo, materiales y horas de estudio, de experiencia, ensayos y errores frente al fuego, en invierno y en verano. Creedme, la forja artesanal no es cara, y aún menos la espadería. La calidad que hoy se compra sería impensable hace unos siglos, y la alta calidad solo se la podían permitir unos cuantos bolsillos. Hoy lo puede hacer mucha más gente. Tenemos un modo para que una reproducción o una réplica de calidad se convierta en una falsificación, entre comillas. Y es que un artesano realiza una pieza, una reproducción, y la vende como tal a un cliente. Y este cliente, con el tiempo, por las razones que sean, necesidad o no, se la vende a un tercero. Una pieza, en un periodo corto de 20 años, puede haber pasado en ocasiones por varias compras, ventas y muchas manos. Y en una de estas ventas, la información se pierde o transgiversa. Y esto no tiene por qué ser con mala fe. Yo he visto situaciones, en ocasiones, que es la familia de un fallecido la que vende la pieza sin saber nada del historial de su compra anterior. También una pieza tradicional moderna, mal cuidada o encontrada en malas condiciones oxidada, puede ser confundida con una pieza más antigua. A veces solo es un error. Cuchillería, como la de Sástago, con una tradición de siglos,
una de sus piezas creadas por artesanos hace no más de 20 años, a veces puede ser confundida con piezas similares del siglo XIX solo porque está mal conservada. Esto es una falsa información sin ningún tipo de mala intención. En el caso de la espadería tenemos otro problema diferente. La falsificación puede además tener varios siglos de antigüedad. Me explico. Era común por parte de muchos espaderos falsificar las firmas de otros espaderos más importantes y famosos, para poder vender estas piezas con mucha más facilidad. También había algún espadero que compraba hojas importadas con precio menor para después punzonarlas como hojas toledanas. Esto pasaba en realidad en toda Europa, no solo en España. En Europa se vendían hojas falsas creadas en otros países y se vendían como toledanas. En ocasiones los espaderos simplemente tenían a su servicio a varios ayudantes que hacían espadas más austeras en detalles que punzonaban con el nombre del espadero. Era el dueño del taller. Por eso encontramos piezas de un espadero espectaculares y otras más sencillas y asequibles para la época. En fin, que si te sumerges en este mundillo, tienes que preparar mucho café y esperar muchas horas de búsqueda frustrante. Por eso, el arma más importante del investigador o el coleccionista es su biblioteca y los archivos. Cuando alguien nos dice que les impresiona la colección que mostramos, solo responderles: tendrías que ver nuestra biblioteca. Pero una espada que tiene 200 o 400 años de antigüedad, aunque sea falsa en sus punzones, tiene mucho valor porque es historia en sí misma. ¿Qué es mejor, una reproducción o una original? No hay ni mejor ni peor, depende de lo que busques. Si buscas una pieza histórica original, comprarás piezas antiguas originales. Si buscas tener una pieza de similares características pero de gran calidad, acudirás a un artesano experto que te reproduzca la pieza y tendrás que pagar el justo precio de un gran trabajo. Pero también tendrás una pieza que pasará a tus hijos y a los suyos si se cuida bien. La pieza también puede ser reproducida para decorar una pared o para aprendizaje en su uso como arma. Entonces, solo si estáis pensando en comprar una pieza antigua, sed muy cautelosos. Hay muchas piezas circulando que parecen antiguas pero no lo son. En muchas ocasiones ni siquiera el vendedor lo sabe, a veces la ha comprado pensando que era antigua. Algunas circulan como antigüedades sin maldad, solo porque en un momento la historia de esa pieza se pierde y solo un profesional distinguiría su autenticidad. Otras veces puede ser una falsificación, muy hermosa, pero solo a la vista, porque es de muy baja calidad. Y por supuesto, siempre hay quien lo hace con maldad, por un beneficio económico mayor. Lo dicho, si estáis pensando en invertir dinero en una pieza antigua, acudid a profesionales. No os la juguéis si no sabéis del tema, sobre todo si la cantidad económica que vais a invertir es importante para vosotros. ¿Cómo reconocemos una falsificación? No quiero que nadie se enfade conmigo, pero no se puede explicar esto a través de un vídeo. Además de ser imposible, sería una irresponsabilidad por mi parte, pues puede crear una especie de psicosis y puedes rechazar una buena pieza confundiéndola por una mala, y al contrario. La única forma es la experiencia. Es que por tus manos pasen constantemente piezas, cientos y miles en los años. También ver las piezas en mano, pues una mala falsificación se puede distinguir solo con verla en una foto, pero una buena no tanto. En tu biblioteca tienes que tener no solo libros sobre armas, también sobre escudos de armas, punzones de armero, metalurgia, métodos de trabajo, lacados, etc. Y aún así, a veces, en casos especiales, es muy difícil identificar una pieza falsa, por lo que se necesitan análisis de los materiales. Incluso a veces no es porque sea falsa, simplemente se necesita determinar su edad. Lo mejor es estar bien asesorado y comprar a profesionales, sobre todo si vas a comprar una pieza que suponga un desembolso económico elevado, como dije antes. Yo me suelo fijar primeramente en la hoja si reconozco la antigüedad a primera vista o no, luego en varios detalles, como la homogeneidad de los picados y las manchas en la hoja, si hay patrones no aleatorios o forzados, si todas las partes de la hoja presentan el mismo tipo de manchas o de perfectos, si los colores o degradados de la madera o el hueso los hicieron los años y son naturales o están hechos con tintes, en fin, muchos pequeños detalles.
La vaina también es importante, pero con matices. Las vainas podrían cambiarse varias veces a lo largo de la vida de una pieza, al igual que los mangos y las guardas. Esto es habitual sobre todo en espadas. En ocasiones me he encontrado alguna pieza vieja, de principios del siglo XX, en la que alguien había grabado una fecha reciente, con datación del siglo XVIII. Por eso, hasta de las dataciones hay que sospechar en ocasiones. En ocasiones he encontrado alguna leyenda escrita, con una caligrafía en su escrito que no correspondía a la fecha que nos indica la leyenda. Tengo, además, la sensación, continuamente, de ver algunas piezas circulando por internet que algún falsificador algo vago ni siquiera forja por sí mismo. Parece que se dedica a comprar cuchillos antiguos en mal estado, con la hoja envejecida pero completa, que nadie compra. Le pone un mango imitando el antiguo y lo vende como una pieza antigua de mayor precio. Hay gente que hace esto, pero honradamente. Se limita a recuperar piezas y restaurarlas, advirtiendo que han sido restauradas, cosa que me parece muy loable, pues eran piezas que de otro modo estaban destinadas a la destrucción lenta e irremediable. También podría decir que si la pieza es muy barata, es sospechosa de ser falsa, que nadie vende duros a pesetas o euros a céntimos, y así es, pero ni siquiera hoy eso es cierto. Piezas que en manos profesionales tienen precios muy altos, en ocasiones puedes encontrarlas casi regaladas en manos de quien no sabe lo que tiene o quien está desesperado por venderla, encontrando a veces por 200 euros piezas que podrían valer más de 600. No hace mucho vi que una espada de verdugo se vendía por un precio muy bajo, demasiado, menos de 1000 euros. Una espada que puede alcanzar hasta los 12.000 o más, sin muchos problemas. Al ver las fotos no me gustaba lo que veía, pero sin tenerla en mano no podía juzgar más que por lo que me gritaba mi instinto. Falsificación, me gritaba. Nosotros mismos tenemos alguna pieza de la cual no estoy muy convencido de su edad actualmente. Así que vuelvo a repetir, perdonadme si insisto, lo mejor es estar bien asesorado y comprar a profesionales, sobre todo si vas a comprar una pieza que te suponga un desembolso económico elevado. A lo largo de los años, son muchas las piezas que nos han ofrecido o que hemos visto a la venta como antiguas, que eran claramente modernas. Algunas se ve claramente que tratan de parecer más viejas de lo que son, por eso las considero falsas, siempre con procesos forzados para su envejecimiento. Otras se veía más claro que era una reproducción moderna, otras tan solo son piezas jóvenes confundidas por piezas más antiguas. Muchas veces nos han llegado infiltradas en lotes con otras piezas mucho más antiguas. Yo, a modo personal, creo que devolver a la vida este tipo de armas blancas que nos definieron no solo es algo hermoso, sino también necesario hoy en día. Por eso considero que es bueno que los artesanos reproduzcan estas piezas, pongan su punzón o incluso la fecha en la hoja como antaño. Así se puede combatir el engaño o los posibles errores en el futuro. Muchas gracias a todos, soy Riz el Viejo y esto ha sido Antiguo Acero Español. Finalmente comprendo que en la vida